¿Qué se puede esperar en Venezuela tras el anuncio que hiciera el Consejo Nacional Electoral este martes sobre la fecha de las elecciones presidenciales en el país, programadas para el próximo 28 de julio? Para hablar sobre estos comicios y los escenarios políticos, tenemos esta mañana con nosotros a Benigno Alarcón. Él es el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con su audiencia. ¿Qué se puede esperar para Venezuela una vez que ya está fijada la fecha de las elecciones y cuáles serían los desafíos en todo caso para la oposición? Bueno, el desafío para la oposición es inmenso, como lo pueden imaginar, porque básicamente estamos ante una elección que está siendo diseñada, y digo que está siendo diseñada porque el cronograma dejó muchas preguntas sin responder. Hay partes de, por decirlo así, del desarrollo de una elección que no fueron incluidas en el anuncio de ayer. Por ejemplo, las auditorías, por ejemplo, los tiempos para sustituir a un hombre que se postula inicialmente y que siempre se abre un periodo para sustituirlo posteriormente. Entonces, bueno, es digamos, un cronograma anunciado de manera muy general, sin demasiado detalle, que busca principalmente fijar dos cosas: la fecha de la elección y fijar el periodo de postulaciones. Y básicamente lo que vemos aquí es la fecha no es sorpresa para nadie, o por lo menos no debería serlo. Lo que quizás es sorpresa para muchos es la manera en que se diseñó el cronograma. Y esta es una elección diseñada por el gobierno, y cuando hablo por el gobierno quiero decir que esto, evidentemente, la mano del gobierno está allí, y sabemos que el Consejo Nacional Electoral no tiene la autonomía que tiene en una democracia para decidir fechas y decidir procesos, y está diseñada para que, para que nada cambie. O sea, básicamente se quiere ir a una elección que cumpla con la formalidad de ir a un proceso que se debe cumplir cada 6 años, pero un proceso donde el gobierno no quiere correr el riesgo de perder la elección, sobre todo en un momento donde todos los números están en su contra. Ahora, pese a ello, pese a lo que nosotros estamos viendo, yo diría que, como pasa en los deportes, es muy difícil decir lo que o predecir lo que va a pasar, porque el juego no termina hasta que termina. Y la realidad del asunto es que hoy estamos en una situación bastante distinta a la situación aquella del 2018, cuando sorpresivamente nos anunciaron una elección presidencial en el mes de mayo, y cuando la oposición pues no supo qué hacer en ese momento y decidió pues no participar porque no había las condiciones mínimas para participar. La realidad del asunto es que hoy tampoco hay condiciones, pero la realidad también, por el otro lado, es que la oposición tiene la firme decisión, o por lo menos es lo que hemos visto en las declaraciones hasta ahora, de participar sí o sí. Entonces, por delante, como decíamos al principio, hay un desafío inmenso, pero también un país que ha cambiado de manera importante. Me llama la atención ese comentario porque justamente Gilberto Romero nos escribía temprano y decía, ya esta historia la vivimos en el 2018 y usted señala que no puede tomar por sorpresa la fecha. ¿Qué estrategias considera que debe establecer de aquí en adelante la oposición, tomando en cuenta que ya se fijó la fecha en función de puntos claves como, por ejemplo, la actualización del registro electoral en el exterior y la participación de la observación internacional? Sí, bueno, lo que usted acaba de mencionar del registro electoral no es un tema menor. El problema del registro electoral, que las fechas establecidas dejan en claro que no va a haber la oportunidad de incluir en el registro electoral a una buena parte de venezolanos que hoy tienen el derecho a votar, empezando por los que están en el exterior, en lo que no se ha hecho absolutamente ningún esfuerzo para incluirlo, y donde fácilmente, siendo conservador, puede haber alrededor de unos 3 millones de votantes que no están inscritos y que no van a poder participar. Y por el otro lado, cuando hablamos tanto de migraciones internas, personas que vivían en una ciudad y se mudaron a otro por la crisis de electricidad o de servicio o por cualquier otra razón o por razones laborales, más los jóvenes que entraron, cumplieron 18 años y que todavía no están inscritos en el registro electoral, pues esto puede sumar fácilmente, según tengo entendido, según quienes llevan la cuenta de esto, entre 2 millones y 3 millones de personas más. Entonces estamos hablando de un registro electoral donde puede haber un déficit, por decirlo así, de personas con derecho a votar,
que puede estar rondando alrededor de los 6 millones de personas y cuidado si no más, ¿no? Y son 6 millones de personas que seguramente votarían contra el gobierno, o sea, o 6 millones de personas que se fueron del país porque no estaban de acuerdo con lo que pasaba en el país, 6 millones de personas que incluyen a personas que tuvieron que salir de la ciudad donde vivían, forzados por la situación de servicios, de seguridad o laborales, o personas que hoy tendrían el derecho a votar y que se les está negando el derecho a votar y no van a tener la oportunidad de inscribirse porque la manera en que los registros se han abierto hasta ahora, hasta el presente, pues no lo permite. O sea, estamos hablando de una oficina para registrarse por estado del país. Entonces es imposible inscribir a 3 millones de personas internamente en 23 o 24 oficinas e inscribir a los que están en el exterior cuando ni tan siquiera los consulados se han abierto para hacer esta función. Eso es digamos, un problema mayor. Pero inclusive si tomamos en cuenta a los que sí están inscritos, pues el gobierno nuevamente tiene unos números en su contra muy importantes. Estamos hablando de un 85% del país que reclama un cambio de gobierno. Estamos hablando de un gobierno que hoy, o mejor dicho, de un mandatario que hoy tiene aproximadamente el 9% del apoyo, que eso es la mitad de los que se autodefinen como chavismo, y hay otra mitad que no lo apoya y que difícilmente el gobierno podría levantar para que apoyen, para que lo apoyen, y por eso hoy se convoca la figura de Chávez, se hacen actos relacionados con el aniversario de la muerte de Chávez, se hace la elección el día del aniversario del nacimiento de Chávez, tratando de que el candidato sea Chávez, porque obviamente Maduro no es un buen candidato en esta contienda y se trata de que Chávez sea el candidato de este proceso. Eso es un poco lo que estamos viendo al día de hoy. ¿Cómo se pudiesen cumplir estos lapsos, todo lo que tiene que ver con la logística y el protocolo electoral con estos tiempos? Bueno, mira, la realidad es que se van a cumplir de manera muy precaria. Por ejemplo, veo muy difícil que tengamos observación electoral propiamente dicha. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, una misión de observación electoral no solamente observa lo que pasa el día de la elección, observa lo que pasa antes de la elección, porque la calidad de una elección no tiene que ver con lo que pasa el día de la votación, tiene que ver con lo que pasa durante la campaña, lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, lo que tiene que ver con el proceso de postulación y aceptación de candidatos y con una cantidad de, digamos, de procesos que rodean a la elección y que básicamente dicen en qué tipo de elección vamos a estar. Entonces, una misión electoral propiamente dicha es muy difícil con los lapsos que están establecidos. Puede haber una misión electoral, digamos, reducida a la parte final del proceso, que no cumpliría con todos los protocolos de la observación electoral, ¿no? Por otro lado, no se anunciaron, por ejemplo, las fechas de las auditorías, con lo cual quedamos con la duda de cuándo vamos a revisar el software, el hardware y todo esto. Pero repito, era predecible que tuviéramos una elección con un déficit de condiciones electorales muy importante. Es una elección sin integridad electoral. Y estas son las elecciones típicas que realizan países que se denominan, digamos, en la ciencia política comparada como autocracias electorales. Este es el tipo de elecciones que se hace en Rusia, este es el tipo de elecciones que se hace en Nicaragua, este es el tipo de elecciones que se hacen en países que de alguna manera comparten digamos, esa posición de no ser democráticos, pero que necesitan de la legitimación electoral. Pero nuevamente digo, como dije al principio, el juego no termina hasta que termina. Y la realidad del asunto es que habiendo un país que 85% reclama cambio político, son muchas las cosas que pueden pasar antes y durante el día de la elección y inclusive después del día de la elección. Entonces creo que esto es un proceso muy interesante, lleno de grandes incertidumbres, que hay que verlo con muchísimo cuidado. Pero lo que sí está claro como conclusión del anuncio de ayer es que estamos en una elección que el gobierno trata de controlar para que no haya sorpresas sobre su reelección. Eso es básicamente lo que está tratando de hacer el gobierno. Sí, en este acuerdo de Barbados se hablaba de manera reiterativa de elecciones libres y justas en Venezuela, es decir, que existieran las condiciones para que se dieran estas elecciones. ¿Qué puntos se estarían violando del acuerdo con esta fecha de manera tan precipitada? Bueno, yo creo que se están violando básicamente cualquier principio que permita hablar de una elección libre
democrática, justa, auditable, etcétera, etcétera. Creo que básicamente estamos en una elección que no puede ser calificada dentro de estándares democráticos. En primer lugar, la oposición no puede, hasta el día de hoy, inscribir al candidato que decidió que era su candidato, inclusive a través de una primaria con una participación muy importante el pasado 22 de octubre. Por el otro lado, tenemos una serie de partidos políticos que están ilegalizados o que están intervenidos y que no están en manos de, digamos, de sus autoridades legítimas. Después, por otro lado, tenemos el problema de que los lapsos para cumplir con ciertos procesos básicamente no van a ser posibles en esta elección. Y por otro lado, estamos viendo que condiciones que tienen que ver con la libertad, por ejemplo, bueno, lo dijimos al principio, de que la oposición pueda nombrar a su candidato y de que la fecha y el cronograma de la elección fuera discutido en esa mesa de negociación de Barbados o de México, que al final viene a ser la misma mesa, ese proceso mediado por el Reino de Noruega, no es lo que sucedió. Al final se sorprendió a esa mesa de negociación con una decisión discutida en la Asamblea Nacional entre el gobierno y unos partidos políticos supuestamente de oposición, pero que al final del día no representan a la oposición en el país porque los números hablan por sí solos, y se termina tomando una decisión cuando ni tan siquiera en esa discusión hubo un acuerdo sobre una fecha. Se presentaron 27 fechas distintas. Entonces, al final, quien termina escogiendo la fecha, nadie que no sea ingenuo no puede suponer que es así, la fecha la termina escogiendo el gobierno, la termina escogiendo el gobierno y anunciándola a través del Consejo Nacional Electoral. Ante dos hechos que han ocurrido hasta ahora, como por ejemplo que no se ha permitido la inscripción de María Corina Machado y ahora esta fecha de elecciones que la oposición considera en desventaja, ¿usted piensa que esto pudiese de alguna manera afectar la intención de voto de los venezolanos o por el contrario la gente está clara en lo que quiere? Bueno, la intención del gobierno justamente es la que usted señala. El gobierno busca dividir, generar abstención y convertirse entonces, siendo minoría, en una mayoría relativa. Si por supuesto hay una abstención importante, ese 10% que tiene el gobierno, más algo más que logre levantar durante la campaña o con algunas medidas de coacción en empleados públicos, etcétera, etcétera, pues digamos que se puede convertir de 9 a 15 o pongámosle, démosle un escenario más optimista al gobierno y digamos que pueda subirse a 20. Pero la realidad del asunto es que en la medida que la abstención se eleva, ese porcentaje se convierte en algo mayor. Y por el otro lado, si las que compiten son las oposiciones que vimos reunidas en la Asamblea, en las cuales ninguna de ellas supera el 3 o 4%, pues al final del día el gobierno fácilmente puede ganar una elección. Entonces, al final del día, esa es la intención del gobierno. La pregunta que yo me hago es cómo va a responder el país, cómo va a responder la oposición mayoritaria ante ese escenario. Y creo que aquí hay que jugar con muchísima inteligencia, porque creo nuevamente que estamos ante un pueblo mucho más maduro políticamente y mucho más claro en lo que quiere lograr, que creo que no se va a rendir con facilidad. Y lo que creo es que hay que generar las condiciones para que esa voluntad mayoritaria se pueda expresar de alguna manera y se pueda expresar incluso pese a todos los obstáculos que el gobierno pone por delante. Las detenciones que se han dado en Venezuela, persecuciones, señalamientos y cierres, por ejemplo, de medios de comunicación, pueden ir increciendo a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones presidenciales. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que estamos viendo es la antesala de un proceso que se va a ir radicalizando en la medida que el gobierno sienta que corre peligro de no poder controlar la elección. El gobierno, por supuesto, en este momento aspira y trata de que la oposición o se retire de la elección o la oposición termine de fragmentarse en un debate interno sobre quién se inscribe como candidato. Pero si esto no sucede, por supuesto, el gobierno va a tomar otras medidas y, por supuesto, la persecución, primero la presión sobre los medios ha estado siempre y va a crecer mucho más. Y lamentablemente muchos medios, cosa que es comprensible, se autocensuran por miedo a perder sus licencias, cosa que es perfectamente comprensible.
Pero por el otro lado, nosotros también tenemos una oposición que si no actúa de manera madura, puede terminar contribuyendo a la estrategia del gobierno. Y si la gente ve una oposición que lejos de mantenerse unida, se resquebraja, se divide, empieza a mostrar sus costuras, pues también tenemos un país que puede terminar diciendo, bueno, al final que se vayan todos si no se pueden poner de acuerdo. Y creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Creo que aquí hay que actuar con mucha madurez, con mucho sentido estratégico y tratar de tomar las decisiones acertadas, repito, para canalizar la voluntad la voluntad mayoritaria del país, sea cual sea el escenario y las condiciones finales de esta elección. En su apreciación, ¿está unida la oposición venezolana? ¿Se ha aprendido de procesos anteriores donde no han existido las condiciones ideales? Mira, yo creo que salvo algunas excepciones, creo que sí lo está. Porque además lo primero que se ha unido, que es importante, son las bases de los partidos políticos. Si no, María Corina Machado no hubiera obtenido el 92% de los votos el pasado 22 de octubre. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que los adecos votaron por María Corina, los copellanos votaron por María Corina, los justicieros votaron por María Corina, o sea, las bases se unieron en torno a una candidatura. Y creo que el liderazgo de esos partidos políticos no puede ignorar lo que las bases le están diciendo con total claridad. Y creo que eso de alguna manera ha obligado a quienes no estaban muy de acuerdo con manejar las cosas como se manejaron, pues tener que de alguna manera hacer silencio, porque decidir ir contra la corriente es políticamente incorrecto y al final terminar aceptando que, bueno, que alguien ganó la primaria y que ese alguien que ganó la primaria hay que apoyarlo, hay que apoyar a ese liderazgo de todas las maneras posibles y cualquier decisión que se tome tiene que ser tomada con ese liderazgo que fue elegido por el 92% de los que participaron en esa primaria. ¿Cuáles han sido las reacciones que ha generado esta noticia? Sabemos que han pasado menos de 24 horas. Sí. ¿Y qué puede hacer en todo caso la comunidad internacional? Bueno, mira, las reacciones, como puedes imaginarte, han sido muy variadas, las podemos ver a través de las redes sociales, aunque las redes sociales al final del día solamente nos muestran una fotografía de un pedacito muy pequeño de la opinión pública, no necesariamente nos muestran qué dice la opinión pública. Y lo que yo he aprendido en los últimos años haciendo estudios de opinión en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno es que la opinión pública pareciera estar mucho más clara de lo que parece. O sea, a veces la opinión pública incluso camina en sentido contrario a las redes sociales y termina actuando de manera bastante más clara de lo que pareciera estar muchas veces los que se expresan a través de las redes sociales. Entonces yo creo nuevamente, y no lo digo por hacer un ejercicio de populismo, yo creo que el país ha madurado extraordinariamente en lo político y que el país entiende, inclusive la gente más humilde entiende perfectamente lo que está pasando. Y creo que la gente está mucho más informada de lo que nosotros creemos. A veces nosotros pensamos que de esto nos estamos enterando si vemos el noticiero y resulta que ayer usted hablaba con la señora que presta servicios domésticos en mi casa o hablaba con la persona que trabaja en la oficina como asistente y todo el mundo hablaba del tema y todo el mundo sabía lo que estaba pasando y todo el mundo tenía una opinión sobre lo que estaba pasando. Entonces yo creo que es un país, nuevamente repito, que ha cambiado, pero que el liderazgo tiene la responsabilidad de canalizar justamente esos cambios que se han dado en el país y no desperdiciarlos por tomar malas decisiones. Si hablamos de pro y contras de esta decisión anunciada por el CNE en cuanto a la fecha para las elecciones y del efecto boomerang, ¿esto tendería a convertirse en una fortaleza para el oficialismo o pudiese tener un costo? Por eso que usted dice que la gente tiene más empatía hacia lo político y está más consciente de cuál es la realidad. Sí, bueno, a ver, yo creo básicamente que esta elección se diseña para que vayamos a un proceso donde el gobierno no tenga que competir. O sea, donde básicamente la candidatura que puede representar un peligro real para el gobierno, que es la de María Corina Machado, no termine de concretarse en una inscripción en la elección, tratar de pasar rápidamente la página de María Corina Machado
y tratar de fracturar a la oposición y que vaya dividida y que muchos al ver esa división decidan sencillamente que ellos no van a participar y ellos no van a votar en ese proceso porque no vale la pena. Esa es la apuesta del gobierno. Yo tengo dudas, digamos, fundamentadas de que ese vaya a ser el escenario. Y por el otro lado, viendo el lado, digamos que este es el lado positivo para el gobierno, lo que está intentando hacer, pero yo tengo dudas, honestamente, que lo logren concretar tal como ellos quisieran. Yéndonos al lado negativo para el gobierno, es que va a una elección que no va a lograr el objetivo principal del gobierno, que es legitimarlo en el poder. El gobierno desde el 2018, cuando muchos países dejaron de reconocer al gobierno como legítimo y hoy en día mantienen esa posición, el gobierno ha intentado en la mesa de negociación y de mil maneras distintas recuperar su legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional. Internamente no la tiene, pero externamente le interesaba recuperar su legitimidad por muchas razones: control de activos, que se le devolvieran los fondos que están congelados en el exterior, normalizar sus relaciones con el sistema financiero internacional, tener relaciones de negocios, etcétera, etcétera. Pero la realidad de lo que estamos viendo es que vamos a una elección que lo único que el gobierno pudiera lograr, y tengo dudas que lo logre, es mantener el poder. Pero lo que nunca va a lograr en la elección del 2018, aquí va a haber muchos más cuestionamientos. Esto inclusive puede terminar siendo más irregular que la elección que tuvimos en el año 2018. Entonces vamos a una elección que definitivamente tiene el aspecto negativo para el gobierno, que no va a lograr su legitimación. Eso creo que es un objetivo imposible bajo las condiciones que se están planteando. Gracias por todas estas aristas y todos estos puntos de vista sobre esta noticia que es en desarrollo, y quisiera cerrar con lo que nos escribía un usuario de YouTube. Decía: ahora falta ver qué estrategia tiene María Corina Machado y la oposición ante lo que está ocurriendo. Me encantaría seguir hablando sobre este tema porque es muy apasionante, así que seguiremos en contacto y a medida que vayan saliendo noticias sobre este particular, pues seguiremos debatiendo sobre este tema que es noticia y del interés de los venezolanos. Feliz día, Con, gracias por su tiempo. con el mayor gusto, feliz día. Estábamos conversando el día de hoy con Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP.